Buenas noches, compañeros del CIDBAD. Yo soy Aldrin Estién Díaz, estudiante de la Universidad del Quindío, para el programa de Ciencias de la Información y de la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta unidad 4 estamos discutiendo, o más bien vamos a hacer la exposición de dos dilemas morales que tengan que ver con nuestra profesión. Ya que mi énfasis es en bibliotecología y mi trabajo también es en las bibliotecas, quiero más bien exponer los dos dilemas morales relacionados con mi profesión. El primero es acerca de los derechos de autor y las copias que nosotros debemos dar tanto a los estudiantes como a los docentes en digitalización o en copia de material que existe en la biblioteca. Normalmente todo el material está protegido por un copyright que pertenece a los autores o a las editoriales, pero al mismo tiempo también nosotros debemos posibilitar la información para nuestros usuarios. Entonces, siempre que ellos nos hacen una solicitud, que es lo más normal, y ellos nos piden que nosotros les contribuyamos con información, muchas veces eso va más allá del 10%, que es lo que está permitido por compartir para los estudiantes y los docentes, para nuestros usuarios. Entonces ahí nos encontramos en medio de ese dilema moral. Pasar por encima de ese 10%, compartir más de esa información y en algunos casos incluso la mayoría del libro, para que ellos tengan eso como un recurso de información. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un inconveniente que se da ahora en este momento por las nuevas tecnologías, y es que la información es mucho más fácil de ser compilada y distribuida. Tenemos entonces ahí dos casos que se manejan normalmente en algunas unidades de información, que es nosotros cogemos por partes y sin incumplir esa norma del 10% se hacen varias tomas de digitalización de los textos. Aunque se está digitalizando gran parte del texto, para nosotros lo importante es que se cite a los autores y que se les dé el nombre dentro de la obra, la citación o la referencia que involucra que cada uno esté dentro de los estándares que se manejan modernamente para el copyright. Bueno, desde el relativismo moral nosotros podemos exponer que la importancia depende de la situación en la que se vean nuestros usuarios y que también depende de la cultura con la que se esté efectuando esto. No es lo mismo que se den estas copias y que no se cite a los autores, a que sí se citen y se les esté dando a ellos la importancia que necesiten. Y pues el valor de la investigación y de la información que ellos han entregado al mundo, porque hay que tener en cuenta una cosa que es primordial, y es que el autor no está escribiendo solamente por un beneficio económico, sino que él lo está haciendo para entregar esa investigación, ese esfuerzo a las personas que lo requieren en ese momento. Por otro lado, desde las virtudes, pues la virtud de que se pueda pagar o que se le esté entregando al autor un beneficio económico por lo que ha trabajado durante tanto tiempo, pues obviamente es importante, pero también el valor de la información es algo que debe distribuirse, porque en algunos o en muchos casos esos autores, por ejemplo, ya no existen, o los derechos y los beneficios económicos no los involucran a ellos, sino involucran a otras personas, a unos terceros editoriales que realmente lo que hacen es lucrarse con la investigación que hizo otra persona. Y en ese mismo medio, por ejemplo, viendo desde el utilitarismo ético, el valor de esa información que ese autor está compartiendo contribuye a una sociedad. Entonces en esos límites, digamos que puede ser violado el copyright, desde que la información sea libre, esté bien utilizada y pueda beneficiar a diferentes partes del público. Ahí manejaríamos las tres teorías éticas que hemos visto durante esta materia, pero entonces es importante también definir que desde nosotros como profesionales que entregamos información a nuestros usuarios y que esa información ya ha sido adquirida previamente por la biblioteca, y aprovechando las nuevas tecnologías de la información, pues estamos supliendo esas necesidades para buscar algo mejor
o la diversificación de la información o la información abierta para los usuarios que realmente la necesitan y que hacen parte de todos estos programas. Ese es el primer caso. El segundo caso es sobre silenciar a los estudiantes. Es una cosa muy común que nosotros pasemos en una biblioteca que ya digamos que desde la antigüedad ha sido como un recinto en donde se tiene que mantener el silencio, donde la disciplina educativa lo ha manejado de esa forma, pero también entramos en la coyuntura de que en este momento las bibliotecas también tienen una transformación importante, y esa transformación se trata de que son espacios en los cuales se necesita el diálogo, se necesita compartir, sin sobrepasar algunos límites, pero de todas maneras se convierten en espacios culturales mucho más desarrollados y mucho más fuertes, en los que nosotros como bibliotecólogos tenemos que apoyar a nuestros estudiantes. Entonces el silenciarlo se convierte en una situación difícil, porque nosotros estamos diciendo no hagan ruido, tienen que trabajar de cierta forma, cuando las tecnologías de la información lo que hacen es diversificar esa forma de trabajo. Hablar a través de un chat, compartir información, poder verse en las caras y al mismo tiempo estar ejecutando una investigación y de todas maneras seguir con otros procesos, es algo que ya nosotros no podemos impedir, o más bien no podemos manejar como se hacía antes, en donde los niveles de concentración requerían que la biblioteca estuviera en total silencio, sino ahora para esas personas que tienen, por ejemplo, algún inconveniente con el ruido o con estar en espacios abiertos con mucho público, pues existen otras cosas que la biblioteca también identifica como cubículos. Y estos cubículos pues posibilitan para esas personas que necesitan esos espacios de introspección para poder estudiar, pues los espacios idóneos para que ellos trabajen. Entonces, ahí desde la filosofía de la ética, comenzando por el relativismo, también depende de la situación, depende cómo lo vean unos, cómo trabajen otros y de la facilidad en la que cada uno se encuentre para trabajar. Desde la ética del virtuosismo, pues la biblioteca es un espacio de transformación que iba habilitando diferentes espacios para su diferente tipo de usuarios. Entonces lo que hay que hacer es alimentar esos espacios para que no se rompa la integración, y pues la biblioteca es un espacio común, y como espacio común todos tenemos que aprovecharlo de diferentes formas, y yo creo que en este momento todos somos capaces de aprovecharlo en diferentes gamas. Y desde el utilitarismo, pues es un espacio para todos, es espacio comunitario donde nosotros podemos tomar los libros, ya las colecciones abiertas es algo que se encuentra normalizado en las bibliotecas, entonces eso ayuda a que las posibilidades sean mucho más importantes y que una sola persona conforme al grupo, digamos que tomando siempre ese utilitarismo como el valor del grupo más allá de la persona, pues obviamente se beneficia mucho más si no callamos a nuestros estudiantes. Entonces, aunque los procesos siguen siendo silenciar a los estudiantes, nosotros asumimos una posición de moderación en este momento y pues de espacios adecuados para cada uno de ellos, y mejor tomamos esto como algo que nosotros podemos aprovechar, invitándolos a tener otro tipo de relación con la biblioteca, como cineforos, como talleres abiertos, como talleres literarios, en donde puede haber un poco más de ruido, pero también hay una integración mucho más fuerte y especial con nuestros usuarios. Esta ha sido toda mi exposición y agradezco su atención. Quedo pendiente y que pasen una feliz noche.